Buenas noches, tengan todos. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares desde este su programa Aclarando Conceptos. Desde Anzoátegui Televisión, recuerden, primero es lo nuestro. Quien les habla, Rafael Acuña Pitol. Hacemos cada semana, tocamos temas de interés colectivo, de interés nacional. Siempre tratando de aclarar los conceptos, tratando de aclarar todos aquellos términos que se están utilizando en el día a día. Recuerden que nuestro certificado de producción nacional independiente es el 32.541. Y antes de comenzar quisiera saludar al Colegio de Contadores Públicos y en su persona del presidente Valmore Rosales. Si usted tiene alguna duda contable, no lo dude, acérquese al Colegio de Contadores Públicos. Allí lo atenderán gustosamente y con mucho cariño. Bueno, viendo todos los acontecimientos de este tiempo y si usted revisa las redes y la prensa y la televisión, todo el mundo habla de libertad, libertad, libertades, libertad. Y bueno, hemos decidido en este programa, conjuntamente con el equipo técnico, invitar a un politólogo, un hombre de la política de este estado, como es Francisco Aristimuño. Él fue uno de los fundadores de la gerencia de gestión social en PDVSA. De verdad que tiene una trayectoria de representación de Venezuela en foros internacionales. Bienvenido, Francisco, de verdad que es un placer tenerte en este programa Aclarando Conceptos. Gracias también a tu audiencia, gracias nuevamente por la invitación y bueno, aquí estamos pues para aclarar los conceptos. Sí, mira, Francisco, de verdad que está sobre la palestra del día a día, del acontecer político, social, económico, lo que es la palabra libertad. Vamos a definirle a nuestra audiencia qué es la libertad. Bueno, imagínate, la libertad en su expresión más primitiva o más básica podría ser sencillamente a lo que definieron muchos, la facultad que tiene cada ciudadano, cada individuo a hacer lo que quiera, como quiera y cuando le plazca. Obviamente la libertad por sí sola no se podría entender si no recurrimos a todos los creadores y pensadores de la época antigua y de la época moderna que sentaron algunas bases para poder ejercer ese derecho humano que se llama libertad. Sí, pero vamos a hacer un recuento histórico. Hazme un recuento histórico porque la libertad como concepto comienza desde el pensamiento griego aristotélico, pero hazme un recuento histórico hasta el momento, porque yo he notado, Francisco, que todo el mundo habla de libertad, pero cuando tú le dices conceptualízame la libertad o qué es la libertad para ti, no te lo saben conceptualizar. O se entran en un proceso de ambigüedad en lo que es el ideal de la libertad. Danos un recuento histórico. Pero mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta, todos los ciudadanos que conforman un eje territorial en una república y en todo este universo, es que nosotros tenemos un derecho humano, ciertamente, que es la libertad. Sin duda alguna, eso es así. No podemos obviar entonces que ese derecho humano se convierte en un valor en lo inmediato, un valor que te vincula con el saber y deber hacer lo que realmente tú quieras. Ahora, eso tiene diversos matices, porque si tú te paseas por los grandes pensadores, ¿verdad?, de todos los tiempos en cuanto a la materia, lo primero que te vas a encontrar es una dicotomía de a dónde surge el hecho de la libertad, si es del hecho interior o del hecho exterior. Ahí hay una dicotomía. En la época cristiana, el advenimiento del cristianismo te introduce el elemento interior para poder tener una percepción de la libertad, pero en el mundo grecolatino te encontrabas que era un elemento de absoluta decisión tuya. Una vez que pasa el tiempo, la modernidad, entonces crea el otro concepto y lo ves desde la perspectiva, desde la necesidad, es decir, de un hecho exterior. Entonces, a partir de allí, tú vienes definiendo occidentalizadamente que la libertad es de un hecho exterior, porque el hecho exterior moldea tu propia necesidad y esa necesidad te lleva a un pensamiento y ese pensamiento te lleva a una conducta. Entonces, allí hay que verlo, pero
seguidamente tú debes revisar cuál es la visión, por ejemplo, aristotélica de la libertad, la visión de Tomás Moro, por ejemplo, de la libertad, que son un poco más antiguas, más religiosas, del hecho de aceptar a Dios, porque es el hecho interior, ¿verdad? Y entonces, pero cuando tú pasas a la concepción más primitiva que pone, por ejemplo, Schopenhauer, para la época más moderna, ¿y qué te dice Schopenhauer? Que realmente no vale más nada sino lo que tú quieras hacer. Imagínate esa concepción, no obedece a ninguna otra naturaleza o legalidad, sino el hecho mismo de tu conciencia. Es decir, si a mí me diera la real gana de agarrar esta emisora y prenderle candela, entonces no hay más nada que discutir porque es mi conciencia la que me está dando. Pero si te vas más atrás y revisas una postura de Rousseau y Montesquieu, que a mí me parece entre John Locke, Rousseau y Montesquieu, los tres hombres que dan en el clavo, porque todos más o menos se pasean por el hecho de que tenemos una facultad de hacer desde nuestra conciencia, por eso nos da la libertad, nos da la característica de la libertad, bueno, sin coacción, con respeto, con autodeterminación, con tolerancia, pero cuando tú revisas a Rousseau, te dice que una sociedad justa, la libertad tiene que ser la libertad de valores o la libertad moral. Y entonces esa libertad moral te va a llevar a tener que acatar la norma y la ley, sin que eso signifique perder tu libertad. Quiere decir que por sí solo tú no tienes libertad absoluta, ¿no? Como de pronto lo planteaba Platón. ¿No? No hay una libertad absoluta allí y entonces está condicionada. ¿Por qué? Por lo que llamó Rousseau ahora el contrato social. La visión de Rousseau es una sociedad políticamente colectivizada bajo un contrato, bajo un acuerdo, y entonces tienes a John Locke que te dice que políticamente es una sociedad organizada, que pone en preponderancia, ¿verdad? En preponderancia el acatamiento a la norma también, a la ley, para poder constituir un Estado y en consecuencia constituir un gobierno. Entonces, esas tres visiones que a mi juicio transversalizan y dan en el clavo, si un ser, si cualquier individuo no los tiene claro, entonces caemos en un hecho primitivo, en un hecho muy básico, en un hecho absoluto, como lo llamó, por ejemplo, la teoría política europea francesa del anarquismo, donde te planteaba que no existía más nada sino mi deseo y mi real gana, como una postura política ante el intervencionismo de la sociedad o del Estado o del gobierno. Entonces, esas tres cosas o ese hilo histórico, como tú lo decías, define un poco a dónde debemos nosotros ubicarnos cuando nosotros hablamos de libertad y cuando nosotros queremos ejercer ese derecho fundamental y humano que es la libertad. Bueno, esto ha sido siglos de discusión con respecto a la libertad. De verdad te felicito por esa síntesis que has realizado con este concepto tan complicado, porque esto es un concepto que de verdad tiene muchas aristas y mucho. Pero en el próximo segmento vamos a tratar de ir a las características de la libertad, porque me hablaste de la autodeterminación. Cuando me hablas de autodeterminación también tenemos que hablar de soberanía, y cuando hablamos de soberanía hablamos de Estado. O sea, vamos a desarrollar desde ese punto de vista en el próximo corte. Vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos y con nuestro invitado, Francisco Aristimuño. Estamos de vuelta con su programa Aclarando Conceptos y nuestro invitado, un invitado de lujo, Francisco Aristimuño, de verdad. Es muy conocedor de la política venezolana y lo que ha sido este último siglo, que lo hemos tenido el placer de vivirlo, de vivir la mitad, por lo poquito más de la mitad del mismo. Francisco, quedamos en las características de la libertad. Cuando hablábamos de autodeterminación, ¿a qué te refieres cuando decimos autodeterminación, soberanía, Estado? Bueno, indiscutiblemente la libertad lleva intrínseca eso que tú bien defines y señalas como características propias del hecho del ejercicio de la libertad. Entonces esa libertad tiene condimento, que es el respeto, la tolerancia, la autodeterminación, tiene que estar libre de coacción, tiene que ser natural, pero esa autodeterminación dentro del concepto de libertad
no simplemente, la podemos ver con varias aristas, sin duda alguna, desde el hecho único, unipersonal, de yo tener capacidad de discernir, pero, por ejemplo, hay algo que Montesquieu, por ejemplo, ahora que me viene a la memoria, decía con mucha puntualidad, y él reflejaba que el hecho de la libertad era la preeminencia de una característica del ser humano, de la imperfección. Imagínate tú lo que significa eso, desde cómo él lo ve. Es decir, ser libre era una condición para Montesquieu, ser totalmente imperfecto, porque erramos, porque nos equivocamos, pero también nos dejamos llevar por bajas pasiones. Pero a su vez, ese mismo hecho era lo que te daba el poder mágico de tener libertad. Entonces, en lo individual, tú tienes una autodeterminación de ejercer tu sentimiento, tu sentir y tu querer. Ahora, desde el punto de vista colectivo, como lo veía Hegel tenía una visión mucho más colectivista del principio de la libertad, que tenía que ser no única, unipersonal, sino colectiva, tenía que ser menos fragmentada y más sistémica. Entonces vemos que un pueblo, una nación, tiene autodeterminación, y esa autodeterminación es lo que te da a ti sentido de pertenencia. Ahora, hoy por hoy, ese concepto de autodeterminación de los pueblos, que además está contenido en la Carta de las Naciones Unidas, como Estados miembros refrendarios, ha sido muy cuestionada y hoy es muy polémica. Entonces, pero no deja de tener importancia, no deja de tener preeminencia en la sociedad actual, cuando la vulnerabilidad de las líneas que dividen y separan a los estados hoy ha sido total y flagrantemente violentada según las partes y los intereses de cada uno de ellos. Entonces, eso bien visto desde lo individual a lo colectivo y desde el seno de la sociedad universal, sería importantísimo que nosotros pudiésemos retomar y redimensionar en una nueva espiritualidad el concepto de determinación desde el punto de vista de la libertad colectiva, individual. Sí, fíjate que recordaba que una de las características fundamentales de la libertad es precisamente la ausencia de presiones externas. Claro. O sea, la ausencia de presiones externas. Así es. Y eso hay que tomarlo literal. O sea, las presiones externas no nada más hacia uno, sino hacia el país, como nación, como estructura orgánica, ¿verdad? Y eso acarrea responsabilidades personales. Yo quisiera que habláramos un poco sobre la responsabilidad personal que tiene el ejercicio de la libertad. Claro, sin duda alguna, cuando nosotros hemos ya casi aceptado bajo un contrato social que la libertad está condicionada y que hemos aceptado que no somos del todo libres, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que hay consecuencias. Yo me encuentro conmigo mismo en el seno de mi propia interioridad, es verdad, pero tengo que tener conciencia plena del ejercicio de mi libertad que no transgreda los derechos de terceros. Es allí a donde encontramos muchísima tela que cortar, porque pareciera que hay un sector de la sociedad que malinterpreta el hecho de tener libertad y de ejercer la libertad. Cuando tú encuentras, por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo fantástico después del 28 de julio, ¿verdad? Y lo que devino el 29. Ahí hubo dos ejercicios de libertad. O mejor dicho, ahí hubo, rectifico, ahí hubo un ejercicio de libertad, pero también hubo un ejercicio de libertinaje. En consecuencia, un sector interpreta perfectamente el hecho de la libertad, pero otro sector malinterpreta su derecho humano a la libertad. Y entonces vimos el 28 de julio un ejercicio de la libertad, ir a votar, y después vimos el 29 una violación flagrante desde un sector hacia otro de haber violado en el ejercicio de su libertad mis derechos personales y colectivos. Las elecciones comunales pasadas que tuvimos recientes te da perfectamente otro ejercicio pleno de libertad, porque entre los tipos de libertad encontramos la libertad política. La libertad política que te dice que tú tienes derecho a ejercer opinión, a ejercer cargos públicos, a pedir cuenta como cuentadante y como contralor social, que te rindan cuenta, etcétera, etcétera. Pero ese ejercicio comunal de esa votación para que a través desde el seno de la propia comuna,
ese eje territorial en la cual ese espacio que habitan, cada uno de sus habitantes, decidieran cuál iba a ser su proyecto, fue un ejercicio pleno de la libertad bien entendida. Fíjate, aquí estamos entrando en temas, en el tema en sí de lo que es la libertad. Muchos hablan y tienen la tesis, y la tesis yo la considero completamente errada, de decir dictadura, dictadura, dictadura. Ahora, ¿hay dictadura en Venezuela? Indiscutiblemente, todo aquel ciudadano que esté enmarcado en esa visión y afirme que aquí hay una dictadura, bueno, no simplemente contradice la esencia propia del devenir del desenvolvimiento del resto de los demás ciudadanos, que como yo y como tú consideramos que no hay dictadura, sino que el mismo hecho de que diga que hay una dictadura ya no lo es. Porque ninguna dictadura tú sabes decir que hay dictadura. Es decir, hay que verlo de verdad con mucha sensatez. Y yo invito a la colectividad, a esta colectividad que nos está mirando, a usted que nos está viendo en estos momentos, que pensemos y contrapongamos de verdad los pesos necesarios a la hora de definir conceptos. Y que no compremos a priori cualquier concepto que nos quiera vender por algún interés. Es decir, si alguien me dice que aquí hay una dictadura, lo primero que yo tengo que detener es a pensar, vamos a ver, ya voy. ¿Yo salgo cuando quiero? Sí. ¿Yo voy y hago lo que deseo? Sí. ¿Yo compro lo que quiero? Sí. ¿Yo hago en mi casa lo que quiero? Sí. Entonces, ¿a dónde está la dictadura? No, es más, te paras ante los medios de comunicación y dices cualquier cantidad de barbaridades. Mira, hasta mandan a matar. Rafael, perdón, hay una institución, una ONG que tiene la estadística de las miles y miles y miles de protestas que se han hecho a lo largo y ancho desde que el presidente Chávez hasta hoy el presidente Nicolás Maduro se han realizado oponiéndose a los conceptos de política de gobierno. ¿Eso qué te dice? Esa estadística que es altísima. Bueno, que tú tienes un amplio margen de expresión y de libertad, la cual la ejerce a través de la protesta. Fíjate, en el próximo corte vamos a hablar un poco sobre la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su amplísimas capacidades y libertades que le ofrece al venezolano como tal. Pero vamos a un corte y ya volvemos con su programa Aclarando Conceptos. Continuemos. Estamos de vuelta en su programa Aclarando Conceptos con Francisco Aristimuño. Francisco, el artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, votado en 1999, libérrimamente votado en 1999, única constitución en el mundo escogida por su propia población, establece lo siguiente: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar. Ahí hay una coma, hasta ahí lo dejamos para que lo desarrollemos aún más. Bueno, interesantísimo. Ese artículo transversaliza la importancia de nuestra Constitución bolivariana después de haberla refrendado, como bien tú lo dijiste, en el 99. Sin duda alguna, nuestra Constitución ha sido estudiada, escudriñada, y creo que muy pocos difieren y muchos coinciden en que es una de las mejores constituciones, si no la mejor del mundo. Eso sin ánimos de propaganda, sin ánimos de entusiasmo, sin ánimos de ninguna otra cosa que lo real. Nuestra Constitución está centrada en la preeminencia de la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en su contenido social, en su contenido político, en su contenido financiero, en su contenido de bienestar social, cultural, de salud, educación, etcétera, etcétera. Es una constitución definitivamente robusta. Imagínate tú en qué basa, de allí, por ejemplo, podemos ver por qué el nombre de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, sencillamente porque la doctrina bolivariana, la doctrina de Simón Bolívar no es cualquier cosa, señores. Para aquellos que hoy nos ven y que todavía a estas alturas sienten alguna disonancia cuando escuchan el término y el concepto bolivariano, bueno, yo le quiero decir con responsabilidad que debemos sentirnos orgullosos porque esa es la identidad. Y por eso la doctrina, desde la herencia que nos deja Simón Bolívar, uno de los grandes hombres, quizás uno de los más importantes después de la llegada de Jesucristo a la tierra,
según la BBC de Londres, según algunos estudiosos, entonces nos hace menos que sentir orgullosos de identificarnos como bolivarianos. Una doctrina, esa doctrina de paz, esa doctrina de independencia, esa doctrina de soberanía, esa doctrina de respeto, de autodeterminación, de autoconsentimiento, de autorreconocimiento y de resguardo integral a la República, no es otra cosa más que una grandeza, pero que está contenida en esas páginas de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela. Por lo tanto, yo invito de verdad a todos mis conciudadanos, a todos mis compatriotas, a todos mis compañeros, a todos mis camaradas, amigos y público en general, a que de verdad nos pongamos a leer la Constitución, empecemos a ver sus capítulos, empezamos a ver sus apartes, empecemos a ver artículo por artículo y vamos a encontrar allí una defensa absolutamente férrea, blindada de los derechos más fundamentales de esta sociedad. Un joven muchacho me decía hoy que teníamos una conversación que el problema está en que la lectura, no están haciendo una lectura consciente. ¿A qué se refería él cuando me decía una lectura consciente? Por ejemplo, si yo te digo que son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación, tú tienes que concientizar aquellos parámetros en los cuales está enmarcada nuestra Constitución. Y el problema está en que leen por encima y no concientizan el contenido. Porque nuestra Constitución, y tú lo sabes y lo has explicado muy magistralmente, contiene todos los derechos humanos que están establecidos en toda la norma internacional. Claro, por eso tú no vas a encontrar, ni yo voy a encontrar, ni nadie debe encontrar una razón lógica de ver un grupo, un sector de ciudadanos que se dicen venezolanos de esta república impidiendo invasión, pidiendo intervención. Yo en estos días vi algo, bueno, nos retrotraímos, ¿no?, a una época que pensamos que habíamos superado, que un sector de la población venezolana, por un interés netamente político, entonces soslaye eso que tú acabas de mencionar, que está contenido en nuestra Constitución. Y entonces los ves pidiendo invasión ya, como un famoso cómico que vive en Miami, que casi que lloraba porque había que intervenir con la injerencismo, pedía injerencismo, y que había que hacer lo que tuviéramos que hacer. Eso es totalmente inconcebible. Entonces, volvamos al concepto. ¿Eso es un ejercicio de libertad o de libertinaje? No, eso es un ejercicio de libertinaje. Eso es un ejercicio plenamente de inconsciencia. Eso es un ejercicio interesado, maquiavélico, de querer decir e imponer con una matriz de opinión que su libertad, esa es la que tienen que imponer a trocha y mocha. Porque indiscutiblemente una intervención militar extranjera a nuestra república es la violación absoluta de todos nuestros derechos. Vamos un momentico antes del corte y te voy a dejar una pregunta de geopolítica, porque aquí a veces la gente no entiende cuáles son las connotaciones geopolíticas de esos ataques arteros y malintencionados de algunos venezolanos pidiendo intervención. Esas intervenciones humanitarias donde mandan bombas humanitarias y ejércitos humanitarios y destruyen humanitariamente las ciudades y matan a millones humanitariamente, ¿han funcionado en otras partes? No, en lo absoluto. Veamos la historia. Veamos exactamente la historia que se ha venido desarrollando en las últimas 4 décadas, para no ir mucho más atrás. Vemos cómo ese injerencismo por parte de las potencias occidentales, y ese injerencismo específicamente de Norteamérica, en nombre de la libertad, en nombre de la democracia, en nombre de los derechos, en nombre de los ciudadanos, ha devenido en desgracia. Es impresionante, es dolorosísimo lo que está ocurriendo en Gaza. Las imágenes de Gaza no tienen nombre, no tienen parangón en la historia, pero un genocidio que está sucediendo a la luz pública y a la luz de todos nosotros. Y todos voltean la cara. No hay forma, no hay bloqueo, no hay sanciones, no hay intervención contra el gobierno de Netanyahu, contra el sionismo, que actúa cada vez que se le da la gana en nombre precisamente de los derechos humanos. Bueno, pero tenemos un caso más patético todavía y más doloroso que lo tenemos aquí cerquita, que es Haití. Sin duda alguna. O sea, de verdad. No, sin duda alguna. Aquí el que se tapa los ojos, que se pone una venda con todo esta parafernaria de discurso
en contra de Venezuela realmente Rafael, pero es que, desconoce lo que está escúchame pasando. algo, es que alguien me preguntó en estos días si la oposición política de Venezuela, por ejemplo, tenía moral. Yo le dije, sí, tiene mucha moral. Lo que pasa es que tiene tanta moral que la tiene doble. Tanta moral tiene la oposición nuestra y tanta moral tiene el concierto de las Naciones Unidas con las potencias occidentales y europeas que la tienen doble. Siempre ha sido un doble rasero y una hipocresía. Pero eso lo vamos a desarrollar en el próximo corte con Francisco Aristimuño. Bueno, estamos de vuelta con Francisco Aristimuño, ¿verdad? Ha sido un programa muy dinámico. Gracias por aceptar la invitación y sabes que esta es tu casa. Esta es tu casa, esto es una ventana abierta para que llevemos la verdad. Porque uno de los conceptos que debemos desarrollar en cualquier momento, Francisco, es la verdad. Entonces, vamos a hablar un poco de la verdad de Venezuela. Bueno, la verdad de Venezuela según y cómo quiera verla cada quien también, Rafael. Pero la verdad real es la que estamos nosotros viendo, una ciudadanía en paz, tranquilidad, con normalidad. Porque si algo hicimos nosotros el 28 de julio fue votar por la paz, por la tranquilidad. Y en consecuencia que eso nos dé el desarrollo sostenido y sostenible en el tiempo para nosotros poder desarrollar nuestras fuerzas productivas e integrales de la sociedad, en el conjunto de todas sus dimensiones. Entonces, la realidad de Venezuela hoy es que no queremos intervención, no queremos violencia, no queremos desastre, no queremos desestabilización, lo que queremos es convivir en paz y resolver nuestros problemas nosotros desde adentro, causa muy importante, que seamos nosotros en el marco de un diálogo y en el reconocimiento de tercero, ¿verdad? Que nosotros podamos llegar a un acuerdo común. A eso que llamaba Rousseau, ese contrato social, debemos de redimensionar un contrato social y volver a esas raíces que está contenido en la Constitución. Entonces, ese contrato social nuestro de la República Bolivariana de Venezuela debemos darle preeminencia, pero en concordancia, con la característica inherente a la libertad, que es que respeto, autorreconocimiento, responsabilidad, autodeterminación, sin injerencia, sin coacción, etcétera, etcétera. Porque nuestra realidad es tan distinta a la que hoy están vendiendo en los medios internacionales por parte de un sector político de este país, donde solo están vendiendo una parte de la moneda y con una media verdad. Esa es la verdad. De verdad que ha sido, de verdad, que ha sido bien interesante y bien productivo este programa. Vuelvo y repito lo establecido en el artículo 1. Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Bueno, concluyamos con... mejor. Bueno, el llamado es a esa ciudadanía, a esa audiencia que tú tienes en el programa, a todo el pueblo de Venezuela, desde la zona, desde el estado Anzoátegui. Vamos a llamarnos a la cordura, al pensamiento sosegado, vamos a llamarnos a la tranquilidad y sobre todo pongamos la lógica ante todo. Si alguien me dice que hay algo feo, primero investigo y veo si es tan feo o no es tan feo. Si alguien me dice que debo salir a matar, a incendiar, a violentar, yo lo primero que tengo que preguntar es con qué derecho yo voy a ejercer mi libertad degradando los derechos de la libertad de un tercero. Entonces, bueno, el llamado sigue siendo a eso, a la cordura, a la paz, a la tranquilidad y apostemos a las capacidades y a los poderes creadores del pueblo. Nosotros tenemos capacidad de solventar esta y cualquier otra disyuntiva. Y en manos y en la conducción del presidente Nicolás Maduro, bueno, hemos apostado desde el 28 de julio a que sea por esa vía y que sea en paz. Fíjate una cosa, no me quiero ir, no quiero ir del programa, no quiero dejar este programa sin antes hablar de la libertad plena que existe en Venezuela. Por favor, pudiéramos hablar de esa libertad plena que existe. Nosotros somos un vivo ejemplo de ello. Aquí estamos en una planta televisora ejerciendo nuestro derecho de libertad plena, pero con un criterio propositivo, no irrespetuoso, no grosero, no violento, no insurreccional per se, ni con un interés oculto. Nosotros estamos ejerciendo, y así como nosotros, el 99,9% de la población venezolana tiene todo el derecho pleno de ejercer sus derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad. Y eso significa tenerlo con responsabilidad y con conciencia. ¿Tú consideras que estas nuevas leyes, la ley de regulación de la ONG y las leyes de regulación de las redes sociales, son violatorias de la libertad? Importante esos dos temas, importante ese ítem que acabas de introducir en la discusión, porque si bien es cierto que hay un derecho
digital hoy por el avance y el desarrollo de las plataformas tecnológicas por internet, no menos cierto que los propios creadores de estas plataformas, porque quiero decirte algo, Rafael, es curioso que esas plataformas digitales en el mundo de la internet fueron creadas para el dominio global, solo que hoy los creadores de esas plataformas se han encontrado que lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Se le ha revertido y hoy todos los estados han tenido que verse obligados a tener un marco regulatorio porque ciertamente tiene que haber una responsabilidad colectiva y social en el hecho de la comunicación y de la información. Y desde el punto de vista de las organizaciones y que no gubernamentales, porque yo creo que por lo menos aquí en este país, no gubernamentales no tienen nada, son dependientes del Estado, necesitan recursos del Estado, pero que también tienen que tener una responsabilidad, porque ¿cómo es posible si hoy pusieron preso, por ejemplo, el escándalo mundial es que el creador de Telegram, el compañero Duro, está detenido por las autoridades francesas? Pero ¿qué es lo que le están pidiendo? Su colaboración a través del secretismo que tiene la plataforma, que además fue lo que los identificó en Telegram, porque bueno, el Estado Islámico, porque el narcotráfico, porque el terrorismo está utilizando esa plataforma para encubrir sus operaciones y sus comunicaciones. Ah, si eso es así, entonces imagínate tú una ONG que me diga que recibe recursos del Estado Islámico, que recibe recursos de otras organizaciones ONG, sobre todo norteamericanas, muy famosas, ¿verdad? Que entonces, ¿para qué? Con el único hecho de desarrollar y promover las famosas revoluciones de colores, que no son otra cosa más que tumbar al gobierno que no le favorece a Occidente ni a Estados Unidos y colocar al títere como colocaron, por ejemplo, en la Europa del Este con Zelensky, allí en Ucrania. A Milei en Argentina. Ah, bueno, no, el reciente audio que se filtró de John Biden en una conversación donde decía que la tenía tan fácil que se la puso Milei porque ellos van a colocar una base militar en la Patagonia, es símbolo de esa atrocidad. De verdad que la gran preocupación que existe es que la juventud no lo cree. No lo cree porque obviamente hay una juventud que solo consume contenido que a través de los monopolios de esas plataformas digitales y que de información, pero que a la vez se derivan en una desinformación porque utilizan elementos sesgados para llegar al receptor. Y entonces esa juventud no simplemente está en gran medida estupidizada, no simplemente corta su capacidad de discernir y de crear conscientemente los razonamientos que pongan en contrapeso las realidades existentes o interesadas, sino que sencillamente van a priori porque además están dominados. Acuérdate que la emocionalidad que ataca a esa plataforma es la que moldea la conducta, moldea el pensamiento y en consecuencia la conducta. ¿Y cuál es el nicho de eso? Bueno, el nicho de ese contenido es una juventud, es una población menor de 30 años y que realmente yo acabo de ver unos niños, por favor, a unos niños en un acto político de oposición, óigame bien, señora que me escucha, mentándole la madre al presidente, maldiciendo al presidente, mandándolo a matar, pidiendo la muerte al presidente, unos niños que no pasan de 10 años. ¿Eso qué supone, hermano? Claro. Supone un crimen incluso, una irresponsabilidad del ejercicio de la famosa libertad. Y de la paternidad. Bueno, de verdad que esto es un tema muy largo, muy bien interesante, pero bueno, hemos llegado al final de este programa. Puedes dar tus redes o puedes dar un mensaje final. Bueno, como siempre, paz, amor, cordura, tranquilidad. Esforcémonos. Creo que la acción colectiva, la fuerza de la manada es la que nos puede salvar del depredador. Si no estamos en sintonía con esa fuerza de la manada, el depredador, somos presa fácil de ese depredador. Por lo tanto, el llamado siempre va a ser a que tengamos tranquilidad, tengamos pensamiento crítico, tengamos libertad, pero la libertad concebida con la responsabilidad social devenida, porque la sociedad hoy nos exige eso, hoy más que nunca. Bueno, muchísimas gracias, Francisco, un placer tenerte en este programa. Recuerde usted que para hacer el bien usted no necesita ley. Vamos a Hechos Contables y nos vemos el próximo jueves. El CENIAT puede calificar a cierta categoría de contribuyentes como sujeto pasivo especial, sean personas jurídicas, personas naturales o fondos de comercio. Pero solamente las personas jurídicas
son agentes de retención de IVA. Se retiene 75% del IVA que está en cada factura del proveedor. Hay que entregarle un comprobante de retención a más tardar los 2 primeros días hábiles del periodo siguiente y enterar el IVA retenido por cada quincena. No cumplir con la retención tiene una multa del 500% del tributo no retenido. Cumple oportunamente y evita sanciones.